Una voz te destroza bajo la lluvia, una pesadilla que te persigue por 5 años. Crees haber escapado, sirviendo a alfas en un hotel de lujo, ocultando que sos Omega. Pero entonces, esa misma voz, fría y familiar, resuena en la sala. El pasado no solo volvió, te tiene acorralado. Ye-Jun reconoció esa voz al instante. A ver si vos reconoces el botón de like con la misma velocidad y lo rompés antes de que el prota se rompa otra vez. Ese día de invierno, la lluvia no daba tregua. Caía con fuerza, golpeando las ventanas, como si el cielo quisiera lavar el mundo con su tristeza. Y en medio de esa tormenta, para Ye-Jun, el mundo se reducía a un susurro, a un nombre pronunciado con una voz grave y aterciopelada que le hacía vibrar el corazón. Ye-Jun. La palabra sonaba a promesa, a calidez en medio del frío. Pero no fue una declaración de amor lo que escuchó, sino una pregunta helada que rompió el encanto. Y si terminamos con esto, el hombre que lo decía, con su paraguas y su mirada distante, lo dejó solo bajo la lluvia. Sus palabras fueron más crueles que el aguacero, empapándolo hasta los huesos, dejándolo sintiendo un frío que venía de adentro. Ese mismo escalofrío que, pasados los años, lo seguía persiguiendo. Con un sobresalto, Ye-Jun abrió los ojos. Otro día, otro sueño. El mismo que lo visitaba cada vez que la lluvia caía. Ese recuerdo de hace 5 años que no lo dejaba en paz. A su lado, un pequeño dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que Ye-Jun llevaba dentro. Se preguntaba cuándo podría liberarse de esa pesadilla, si era el castigo por alguna ambición o error del pasado. Lejos de la lluvia de sus sueños, Ye-Jun pasaba sus días como gerente de sala en un elegante hotel y restaurante de estilo tradicional. Ya llevaba 5 años ahí, esforzándose para salir adelante. Una mañana, mientras revisaba algunas cosas, alguien golpeó la puerta. Era Jong Il-hyun, el chef principal y heredero del lugar, un amigo de la infancia que siempre lo había apoyado en los momentos difíciles. Ye-Hyun entró con una cara de preocupación. «¿Ya revisaste el horario? Hay algo que no me cierra», le dijo. Ye-Jun, con la certeza de haber hecho bien su trabajo, confirmó que sí. Pero Ji-hyun le mostró una hoja, señalando una reserva importante para las 6 de la tarde. «¿Por qué vas a recibir vos la reserva de las 6?», preguntó con seriedad. Y le explicó que la mayoría de los clientes que ocupaban esa sala eran alfas, un detalle que ponía en una situación vulnerable a cualquiera que no lo fuera. Le ofreció cambiar de turno, por si no se sentía capaz de manejarlo. Ye-Jun se quedó pensativo, procesando la preocupación de su amigo, quien incluso se burló un poco de él para aliviar la tensión. Con una sonrisa forzada, Ye-Jun le pellizcó la mejilla y le explicó que no había tenido opción. Había habido un problema de agenda con el personal y él se había ofrecido. Los únicos otros gerentes disponibles eran Omegas y no quería exponerlos. Pero Ji-hyun lo miró con una expresión seria. «Eso te incluye a vos también», le recordó. «¿Qué pasaría si algo te sucede?». Ye-Jun, medio riendo, le restó importancia. Aseguró que al ser un Omega hiperrecesivo, casi como un beta, no pasaría nada. Pero Ji-hyun no lo tomó a broma. Le insistió que lo llamara si algo ocurría, dejándole claro que no se arriesgara. Ye-Jun, con un clarísimo, intentó tranquilizarlo. Mientras Ye-Jun se preparaba para atender a los clientes, la realidad del lugar se hacía presente. El restaurante solía recibir a gente de la alta sociedad y dignatarios, lo que significaba que era común tener entre los comensales a alfas dominantes y omegas. Para prevenir incidentes con las feromonas, los gerentes solían ser betas, o como mucho alfas u omegas hiperrecesivos. Pero hoy, por la escasez de personal, no tenían otra opción que Ye-Jun. Internamente, él sabía que si algo salía mal, la culpa nunca sería de los invitados, sino del personal. Con los platos del postre en el carrito, Ye-Jun entró a la sala privada. Servía con profesionalismo, explicando que el postre era un kaki seco relleno con frijoles rojos y jarabe de arroz, recomendando comerlo de un bocado junto con el té para apreciar su sabor. Justo cuando terminaba y les deseaba que disfrutaran, uno de los alfas, un tipo de pelo rojizo, lo llamó. Con una sonrisa, le dijo que su inglés era bastante bueno, para alguien asiático. Ye-Jun respondió con un simple «Gracias, señor», pero el alfa no se detuvo. Le preguntó si era Omega y con una propuesta atrevida que insinuaba un cambio de rumbo para su vida, le comentó que su belleza se desperdiciaba en ese lugar. Ye-Jun sintió un escalofrío. «Vaya suerte la mía», pensó, y lo rechazó con una educada negativa. Pero antes de que el alfa pudiera insistir, otra voz se alzó en la mesa. Un hombre de traje oscuro interrumpió, preguntando si ya habían terminado la comida. Ye-Jun levantó la vista y el corazón se le disparó. Esa voz, la reconocería en cualquier parte. Nunca la había olvidado. El hombre de traje oscuro, con una mirada fría, le recriminó al alfa pelirrojo que no sabía que el heredero del grupo Sujin era tan prejuicioso. El alfa pelirrojo intentó decir que era una broma, pero el hombre de traje oscuro replicó que tenían ideas muy distintas de lo que era gracioso. Mientras la tensión aumentaba, el corazón de Ye-Jun latía como un tambor. Choi Do-jun, ¿qué hacía él en Corea? Su mayor miedo era si lo había reconocido. Con una reverencia rápida, Ye-Jun se disculpó y se retiró, intentando escapar de esa habitación antes de que Do-jun pudiera darse cuenta de quién era. Lástima que se había ido tan rápido, pensó Do-jun mientras terminaba su té, una ligera intriga en su mirada. Pero Ye-Jun ya no estaba allí para notarlo.
Él, con el corazón en la garganta, corría por los pasillos a toda velocidad. Su mente solo podía pensar en una cosa: Sion. Tenía que llegar al cuarto de descanso y esconderlo antes de que Do-yoon lo viera. La posibilidad de que su ex descubriera la existencia de su hijo lo aterrorizaba. En su desesperación, Jae-yoon no vio a quien tenía delante y chocó de lleno. Era Ji-hyun, el chef, que lo miró con reproche por correr en el hotel. Pero al ver la palidez en el rostro de Jae-yoon y cómo le costaba respirar, su tono cambió a preocupación. «Jae-yoon, ¿qué pasó? ¿Algo en la habitación?», le preguntó Ji-hyun, sujetándolo mientras Jae-yoon temblaba. Jae-yoon apenas podía hablar, solo murmuraba que Sion estaba en peligro. Ji-hyun, confundido, le preguntó si Sion no estaba en la sala de descanso, y Jae-yoon solo pudo asentir, el sudor frío corriéndole por la sien. Corrieron juntos hasta el cuarto de descanso. Jae-yoon abrió la puerta de golpe, llamando a Sion. Para su inmenso alivio, el pequeño estaba dormido plácidamente en una cama, con un empleado cuidándolo. El hombre les explicó que el niño acababa de dormirse. Pero el alivio no duró mucho para Jae-yoon. Su cuerpo entero lo traicionaba con un dolor agudo en el pecho, su corazón latía desbocado y le faltaba el aire. Se desplomó, sujetándose el pecho. Ji-hyun, preocupado, se agachó para ayudarlo. El empleado se retiró, dejando a los amigos solos. «¿Estás seguro que estás bien, Jae-yoon?», le preguntó Ji-hyun, notando su persistente malestar. Jae-yoon se mordió el labio, los pensamientos lo abrumaban. Durante 5 años había criado a Sion solo y sabía que el secreto no duraría para siempre, pero nunca imaginó que este día llegaría tan pronto. Ji-hyun notó que Jae-yoon estaba sintiendo náuseas. «¿Hace cuánto estás con náuseas?», le preguntó. Jae-yoon trató de minimizarlo, diciendo que era solo gastritis, pero Ji-hyun lo conocía demasiado bien. «¿Y qué la provocó? Sé que me estás ocultando algo», insistió. Jae-yoon, con la voz apenas un susurro, confesó la verdad que lo consumía. «Acabo de ver al padre de Sion en la habitación que estaba atendiendo». Ji-hyun no pudo ocultar su sorpresa. «¿Qué? Se supone que él está en Estados Unidos. ¿Qué hace en Corea?», dijo, incrédulo. Jae-yoon empezó a temblar de nuevo. «¿Y si reconoce que Sion es su hijo?», dijo, la voz cargada de pánico. «Trabajé tan duro para criar a Sion solo. No quiero perderlo ahora». Ji-hyun, viendo la angustia de su amigo, le sujetó la muñeca con firmeza, llamándolo por su nombre, buscando brindarle consuelo y apoyo en medio de su terror. Ji-hyun, con una voz tranquila y firme, le pidió que se calmara y lo mirara. «Todo va a estar bien», le aseguró, y para aliviar la peor de sus preocupaciones, le propuso: «Si ese tipo sospecha algo, siempre puedo hacerme pasar por el padre biológico de Sion, así que no te preocupes». Jae-yoon, conmovido por el inmenso gesto de su amigo, apenas pudo responder, sintiéndose abrumado por la oferta. «Gracias, significa mucho», le dijo, mientras Ji-hyun le daba una palmadita de apoyo. Ji-hyun entonces le recordó que al día siguiente era el cumpleaños de Sion. «¿No es la primera vez que te tomas un día libre?», le preguntó, preocupado porque Jae-yoon se excedía trabajando. Jae-yoon confirmó, pero aclaró que no podía permitirse descansar, no con la situación que vivían. Jae-yoon insistió en que dejara que su familia lo ayudara, pero Jae-yoon sentía que ya habían hecho demasiado. Resignado, Ji-hyun solo pudo suspirar y decirle que se divirtiera al día siguiente y se relajara. «Sí», afirmó Jae-yoon con una sonrisa, «voy a llevar a Sion a donde él quiera por su cumpleaños». Y así fue. Al día siguiente, padre e hijo pasearon por el barrio, y Jae-yoon no pudo evitar pensar que ese no era el lugar que se imaginaba. Recordó cómo le había preguntado a Sion a dónde quería ir. El pequeño, después de un momento, había pensado en el parque de diversiones o en el cine, pero de repente, con un brillo en los ojos, exclamó: «Ah, al lugar donde comí el caramelo duro mientras me subí al columpio la última vez». De vuelta en el presente, mientras ambos comían un caramelo, Jae-yoon le preguntó a Sion si estaba seguro de que eso era todo lo que quería hacer. «¿No es muy tarde para ir al zoológico?». Sion negó con la cabeza, moviéndola de lado a lado. «No, solo quiero ir a los columpios más tarde». Jae-yoon se rió, feliz de ver a su hijo tan contento con algo tan simple. «Claro, lo que el cumpleañero quiera», le dijo, levantándolo en brazos mientras el niño gritaba de alegría. Jae-yoon, llevando a Sion, pensó que quería darle el mundo entero a su hijo, pero Sion nunca pedía mucho. Un señor que pasaba por ahí incluso se detuvo para felicitar al pequeño por su cumpleaños, dándole un pequeño regalo. El gesto hizo a Jae-yoon reflexionar sobre cómo su hijo le recordaba a él mismo de chico. «Todo lo que yo quería era que mi mamá volviera temprano del trabajo y pasara tiempo conmigo», recordó mientras miraba a su alrededor. «Crecí con mi mamá y mi abuela en este barrio, pero ambas ya no están», dijo con una punzada de nostalgia. Creía que venir a ese lugar cada año, en el aniversario de sus muertes, se le había pegado a su hijo. Sion se empezó a quedar dormido en sus brazos, asintiendo con la cabeza. «¿Tenés sueño, Sion?», preguntó Jae-yoon. «Montamos los columpios un rato más tarde». Sion asintió de nuevo, acurrucándose. «Ay, qué tierno», pensó Jae-yoon, y decidió: «Tomemos un descanso en ese banco de allá». Sentados bajo el atardecer, con Sion dormido y acurrucado en sus brazos, Jae-yoon sentía una mezcla de ternura y culpa por no poder dedicarle más tiempo a su hijo. Pero la paz de ese momento se rompió de golpe.
Una voz familiar, que no escuchaba años, irrumpió en sus pensamientos. «¡Qué linda vista!», dijo el recién llegado. «¿No te parece, Noah?». Yeyun se congeló. Do-Yun estaba ahí, parado justo al lado de ellos, usando su antiguo nombre. «¿Qué haces acá?», preguntó Yeyun, el pánico ya haciendo de las suyas. Do-Yun, con una sonrisa que no lo tranquilizaba para nada, le recordó una vieja promesa, la de volver juntos a ese lugar si regresaban a Corea. Luego se sentó a su lado, invadiendo su espacio, y comentó lo hermoso que se veía el atardecer desde ahí, sugiriendo incluso que deberían regresar otra vez. La mente de Yeyun era un torbellino. ¿Era una coincidencia o Do-Yun lo había seguido? Con Sion dormido a su lado, la tensión era palpable. Do-Yun, notando que Yeyun estaba distraído, volvió a llamarlo por Noah, inclinándose un poco. Yeyun apenas pudo disculparse, completamente abrumado. Sin perder el ritmo, Do-Yun lanzó una pregunta que golpeó a Yeyun en lo más profundo. ¿Te casaste? ¿Es este tu hijo? ¿Y dónde está su mamá? Para Yeyun, que Do-Yun creyera que era un beta y que no lo reconociera como omega era un alivio momentáneo, pero la situación no dejaba de ser angustiante. Disimulando, Yeyun contestó que la mamá estaba ocupada y rápidamente le devolvió la pregunta a Do-Yun sobre su estadía en Corea. «Estoy buscando a alguien», dijo Do-Yun, con una expresión seria. Yeyun sintió un escalofrío. «¿A quién?», preguntó, casi sin aliento. La respuesta de Do-Yun fue como un balde de agua fría, una revelación que lo dejó helado. «Estoy buscando a un omega». Fría, una revelación que lo dejó helado. El corazón de Yeyun se desbocó al escuchar esa palabra. Do-Yun, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, empezó a describir a ese omega. «Sí, un omega que se escabulló en mi casa durante uno de mis roots». Contó cómo ese loco había liberado sus feromonas y se había apareado con él. Para Yeyun, cada palabra era un golpe. Do-Yun incluso recordó cómo, curiosamente, ese omega había lavado las sábanas antes de irse. Aunque no recordaba nada de la noche, se preguntaba si el omega también había estado en celo. Do-Yun siguió con su relato, mencionando que el omega se había cubierto bien con una gorra y un cubrebocas, lo que dificultó rastrearlo. Dijo que esperaba que volviera, considerando que se habían apareado, pero nunca lo hizo. Al final, concluyó Do-Yun con un tono extrañamente tranquilo, resultó ser algo bueno. «Mis roots no son tan insoportables ahora que me aparé, y estoy libre de obligaciones porque está claro que no quiere saber nada conmigo». A pesar de la ansiedad que lo carcomía, Yeyun logró formular una pregunta. «¿Entonces, para qué te molestas en buscarlo?». Do-Yun guardó silencio por un momento, como si la idea se le acabara de ocurrir. «De repente se me ocurrió un día», dijo, y la siguiente revelación hizo que a Yeyun se le helara la sangre. «¿Y si lo dejé embarazado esa noche y tuvo un bebé? Entonces es justo que me quede con el niño. Es mío después de todo». Yeyun, que sostenía a Sion dormido en sus brazos, intentó disimular el temblor en su voz. «No sabía que tenías tantas ganas de tener hijos». Do-Yun se encogió de hombros como si hablara del clima. «Después de todo ese lío que causó, no pude evitar preguntarme qué estaría haciendo estos días. Además, tengo curiosidad por saber cuánto se parecería a mí un bebé concebido después de una noche de feromonas y alcohol». Luego, con una naturalidad aterradora, añadió: «Ahora que lo pienso, ese niño tendría la misma edad que tu hijo». El cuerpo de Yeyun temblaba sin control. «Ah, ¿sí?», dijo con un hilo de voz. Do-Yun, sin notar o fingiendo no notar su angustia, soltó: «Pero supongo que un beta como vos no lo entendería». Es una locura cuánto control pueden tener las feromonas sobre ciertas personas. Si lo pensás, no nos hace mejores que los animales. La mención de las feromonas y la condescendencia de Do-Yun golpearon a Yeyun con fuerza. De repente, su cuerpo reaccionó. Le faltaba el aire, sentía náuseas. «Oh», pensó, luchando por contener un jadeo. Las feromonas dominantes de Do-Yun lo estaban aplastando, y él, un omega hiperrecesivo, no podía soportarlo. Se inclinó buscando apoyo en el pequeño sillen. Do-Yun se acercó un poco más, su voz bajando a un susurro escalofriante. «¿Sabes? Hay algo que sí recuerdo de esa noche. ¿Querés saber qué es?». Yeyun, con la cabeza gacha y el sudor frío recorriéndole la frente, apenas podía respirar. «Dios mío», pensó, sintiendo que iba a vomitar. «Todavía recuerdo el olor de ese omega». La verdad lo golpeó como un rayo. «Ay, no puedo respirar», jadeó Yeyun. Las feromonas de Do-Yun, mucho más agresivas ahora que en aquella noche lejana, lo estaban asfixiando. Do-Yun, con una expresión enigmática, continuó: «Las feromonas no solo se usan para atraer a una posible pareja. Esa es la idea errónea que tienen los betas». Se acercó a Yeyun, que seguía temblando y sudando. Le pasó la mano por la nuca para secarle el sudor, y con una frialdad calculada, dijo: «Estás sudando a lo loco, Noah». La mano de Do-Yun resbaló un poco, y su mirada se fijó en la parte posterior del cuello de Yeyun. «No pude evitar la marca de apareamiento en tu nuca antes». El secreto de Yeyun, su verdadera identidad como omega, había sido expuesto.
Do-jun no perdió tiempo en confirmarlo, preguntándole a Ye-jun cuándo se había convertido en Omega y si su condición de hiperrecesivo era la razón por la que sus feromonas habían sido imperceptibles antes. Ye-jun, temblando y con la respiración entrecortada, solo pudo aferrar a Siyen con más fuerza. Intentó decir que Siyen era solo suyo, que no tenía nada que ver con Do-jun y que nunca se atrevería a entrar en celo frente a él. Pero Do-jun se rió, descartando su resistencia con una sonrisa. Le recordó a Ye-jun que en el pasado siempre había estado feliz de complacerlo, y que aunque ahora muestra un lado terco que no conocía, era inútil. No puedes negarme. Ahora, dijo Do-jun, su voz cargada de una posesión que hizo que Ye-jun se encogiera. La mente de Ye-jun se sumergió en una oscuridad abrumadora, sintiendo que se ahogaba. El aire se lee. ¡Dios mío, qué final! Si la marca de apareamiento del prota fue expuesta, es hora de que ustedes expongan su lealtad dejándonos una suscripción. Y de paso, comenten qué manhwa quieren que destripemos después. Nos vemos la próxima, Manhwa Lovers.